Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los mensajes de Cristo para Esmirna y Pérgamo. Ya la semana pasada vimos la iglesia de Éfeso y es importante recordar que como son símbolos en el Apocalipsis, tenemos que ver a dónde nos conducen esos símbolos. Estas iglesias, es otra aclaración que hay que hacer, existían en el tiempo de Juan porque les enviaron las cartas a ellos. Cada situación que ocurría en esas iglesias se parecía a un evento que la iglesia de Cristo pasaría en el futuro. Como son 7 iglesias, las 7 iglesias representan 7 periodos por los que la iglesia cristiana viviría desde que Cristo la fundó hasta la segunda venida. Históricamente hablando, todo lo que hay ahí se cumplió y se parece a 7 periodos por los que pasó la iglesia cristiana. ¿Qué pasó con Esmirna? Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Resulta que en Esmirna el gobernador comenzó a perseguir a los cristianos y durante 10 años les hizo una persecución terrible, los mató, los asesinó. Por eso les dice, sean valientes. Los saluda el que ya lo mataron pero volvió a vivir. Por eso al final la promesa es el que venza, aunque lo maten, siendo fiel a Cristo, no sufrirá daño en la segunda muerte, es decir, yo lo voy a resucitar. ¿Qué periodo representa la iglesia de Esmirna? Eso históricamente sucedió entre el año 100 y 313 y es la persecución que hizo la Roma imperial, la de los Césares, Vespasiano, Diocleciano, Nerón, etcétera. Persiguieron a los cristianos. Es la iglesia que se fue a vivir abajo de los cementerios de las ciudades, las catacumbas. Qué terrible persecución. Pero Dios se lo avisó antes, tienes que ser fiel, van a sufrir persecución. Fueron fieles, los quemaban en los circos, los mataban las fieras en los circos, pero entre más cristianos asesinaban, más se hacía grande la iglesia cristiana, no se dejaron amilanar. Esa fue perseguida por los Césares entre el 100 al 313. Ahora viene la segunda iglesia que nos toca hoy, Pérgamo, y es el versículo 12 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Miren que a Pérgamo lo saluda el que tiene la espada aguda de 2 filos. Si usted va al libro de los Hebreos, la espada aguda representa la palabra de Dios. Les habla el que tiene la palabra y el que tiene la verdad. ¿Qué era lo que estaba pasando allá en Pérgamo en el tiempo de Juan? Pues en esa iglesia las doctrinas de Jesús y de los apóstoles comenzaron a ser cambiadas. Es más, es tan duro, dice, en esa iglesia cristiana, en el versículo número 13, dice, ahí lo que tienen es el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque aceptaron la doctrina de Balaam. Son símbolos, hay que ir al Antiguo Testamento. ¿Quién es Balaam? Un profeta verdadero que se vendió a Balac, introdujo mujeres dentro del campamento, hubo fornicación y pecaron delante de Dios. Eso estaba ocurriendo en Pérgamo en el tiempo de Juan. Pero dice, ojo, les habla el que tiene la espada aguda. Y cuando usted sea librado del conflicto, yo le voy a dar un nuevo nombre, que es una nueva experiencia. ¿A quién representa la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo representa a la iglesia cristiana que vivió entre el año 313 y el 538. Los persiguieron hasta el 313, pero un edicto llamado el Edicto de Milán, ayudados por Constantino, fueron liberados. Vengan, salgan, ya no se escondan, no los vamos a matar más. Es más, todos los templos paganos que yo tengo, para mis deidades se los doy a ustedes los cristianos. Y adivinen qué, todas las imágenes paganas que venían de el tiempo de el emperador Constantino y de esas religiones paganas, nunca se quitaron de la iglesia y poco a poco se fueron aceptando esas imágenes y fueron cambiando lentamente la doctrina, empezando por Constantino, que cambió el sábado, se cambió el bautismo de adultos a niños. Ahora las personas no van a dormir, como dijo Cristo, en el cementerio cuando se mueren, sino que o van al purgatorio o a la presencia del Señor. Y durante cientos de años comenzó a hacerse un cambio paulatino en la iglesia cristiana. Esto ocurre del 313 al 538. Les fue quitada la Biblia. Nadie tenía una Biblia. Nadie tenía un punto de referencia donde comparar.
Esto ya le pasó a la iglesia, ya fue perseguida y ya le cambiaron las doctrinas. Hoy el mensaje es muy importante. Les escribe el que tiene la espada aguda de dos filos. Vamos a seguir estudiando iglesia por iglesia para que veamos cómo esta verdad que se cayó en Pérgamo, Dios poco a poco la volvió a levantar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.